El colectivo Seguridad Sin Guerra, de los principales impulsores de esta negativa a la Ley de Seguridad Interior para que se derogara y que, bueno, finalmente tuvo éxito, pero parece ser que todo esto llegó demasiado tarde porque aparentemente van a militarizar el país de otra forma. Lo llaman distinto, un eufemismo que se llama Guardia Nacional. Bueno, publicaron este comunicado el día de ayer y creo que es muy interesante lo que dicen. Palabras de integrantes del colectivo Seguridad Sin Guerra del martes 20 de noviembre de 2018. La militarización de la seguridad pública ha generado ya demasiado dolor. 250,000 muertes, casi el mismo número de desplazamientos y más de 37,000 desapariciones después, tenemos el trágico diagnóstico del error en la ruta. Ese que no realizó Felipe Calderón antes de declarar la guerra al crimen organizado el 5 de diciembre de 2006. La militarización no es la solución. Así nos lo ha dicho la ONU y la CID en múltiples ocasiones, y así lo ha recomendado al país el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU en días recientes. México debe optar por el fortalecimiento de las instituciones civiles para recomponer la seguridad pública y construir un plan gradual de retiro de las Fuerzas Armadas de las labores que constitucionalmente no le corresponden y para las que no han sido, son ni serán entrenadas. El 30 de noviembre del año pasado, en un salón cercano al lugar en donde estamos, se impuso un proyecto para perpetuar la militarización, llamado Ley de Seguridad Interior. En ese entonces estuvimos aquí, como hoy, para advertir a las diputadas y diputados que no se debería avanzar en ese camino sin escuchar las voces nacionales e internacionales y especialmente a las víctimas de la violencia. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio la razón y declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, incorporando entre sus razones la violación al proceso legislativo por las fuerzas que se impusieron en la legislatura pasada. Hoy, que se cumple un año desde que Morena dio a conocer su proyecto de Nación 2018-2024, en el que, por cierto, se consideraba necesaria una ley de seguridad interior, se pretende presentar nuevamente un proyecto de militarización, ahora encarnado en reformas constitucionales para crear una Guardia Nacional. Casi un año después, la historia se repite empeorando. Es decepcionante ver a quienes el año pasado exigían seguridad sin guerra impulsar un nuevo proyecto de militarización, a pesar de que al momento de la votación de la Ley de Seguridad Interior en ambas cámaras, los y las legisladoras de Morena, entre otras y otros, denunciaron la falta de debate serio y llevaron a tribuna las voces de las víctimas. Hoy venimos a recordarles sus palabras. Así como Mario Delgado, hoy coordinador del grupo mayoritario de esta Cámara, lo dijo en la tribuna del Senado hace casi un año, el nuevo proyecto de militarización desaparece todo incentivo a que se formen cuerpos policiales profesionales y suficientes y hace que la demanda para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública aumente. La promesa del presidente electo de no usar a las Fuerzas Armadas contra el pueblo no es garantía. Llevar este nuevo modelo de militarización a la Constitución lo dejaría ahí, con el riesgo de que cualquier gobierno autoritario haga uso de él. En eso no han pensado, ¿verdad? Si hace un año exigir seguridad sin guerra se trataba de impedir la legalización de la guerra, hoy se trata de evitar constitucionalizarla. No podemos pasar del fraude a la Constitución señalado como tal la semana pasada, cuando la Corte debatió la Ley de Seguridad Interior, al fraude, a la realidad y a las víctimas. El debate nacional sobre el modelo de seguridad que México requiere debe ser amplio y abierto a todas las voces, sin imponer como punto de partida la creación de la Guardia Nacional ni algún otro proyecto que proponga repetir la fórmula que no ha funcionado.
pedimos a esta Cámara y especialmente a los miembros de la mayoría legislativa que escuchen las críticas y a las víctimas y que hagan uso de las herramientas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como la consulta a la Corte Interamericana sobre propuestas que incluyen la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Hoy se los decimos aquí, fuerte y claro, todavía es posible optar por la vía civil. Así se lo diremos también al presidente electo en una carta que hoy entregaremos en su casa de transición. Que la verdadera transformación de la vida pública parta del diálogo y los diagnósticos generados por la escucha y demandas de las víctimas, y ahí nos encontraremos. Seguridad sin guerra. Y miren, en los foros escucha, lo que más se escuchaba era que ya no querían a los soldados en las calles. Eso lo decía la gente, los familiares de las víctimas. Que no venga ahora López Obrador diciendo que la gente es la que pide los soldados en los pueblos, porque esto suena a Felipe Calderón, eso decía. Y la verdad es que no es así. ¿Por qué no empezar? Se me ocurre, porque luego dicen que no hay propuesta. ¿Por qué no empezamos, por ejemplo, a armar policías en las 5 ciudades más peligrosas de México? Llevamos a un número de policías previamente verificado su historial, personas que no hayan estado metidas en ningún delito, un análisis psicométrico, un análisis psicológico, en fin, buscar las cualidades. Los llevamos y los entrenamos, pero desde ya, desde el 1 de diciembre, y en cuanto estén, quitamos a los guachos de estas 5 ciudades y plantamos las primeras 5 policías civiles. Y después, al siguiente día o al siguiente mes, nos agarramos otras 5 ciudades igual. No estoy diciendo que se tenga que esperar para agarrar las otras 5 ciudades. No estoy diciendo que esto vaya a ser hasta que estén entrenados los primeros policías. No, a lo mejor a estos primeros los metemos a clases el día de hoy. Y a los de las próximas 5 ciudades dentro de 8 días. Y luego otras 5 ciudades dentro de 15 días. Y dirán ustedes, oh, eso va a costar un dineral, pero vale la pena. ¿Por qué no empezar a formar las policías de una vez? De una vez. ¿Por qué crear una guardia militarizada? No queremos más soldados en las calles. Los pinten del color que los pinten, los nombren de la forma en que los nombren, utilicen el eufemismo que les guste, como el de Guardia Nacional, pero no queremos más guachos en las calles. La policía naval, la policía militar, a diferencia de lo que dijo Olga Sánchez Cordero, no dejan de ser militares y marinos. Así es que no nos quieran engañar. Son guachos y son aguacates, y búsquenle por donde quieran, porque si no estarían en la Policía Federal o en la Policía Estatal de X estado del país. No, son policías militares y son policías navales, porque están en la Marina y están en el Ejército, y por lo tanto son marinos y guachos. Punto. Que no los engañen. No queremos soldados en las calles. Saludos, compas.